Mira estas imágenes con atención, porque nada es lo que aparenta. A primera vista puede que pienses que esto es un pequeño río sin importancia. Parece un lugar tranquilo y apacible, el sitio ideal para descansar y relajarse luego de una ardua jornada de trabajo. Sin embargo, aquí se esconde un terrible secreto. Este es el río que la KGB, el servicio de inteligencia soviético, eligió para arrojar las cenizas de los jerarcas más importantes del Tercer Reich. Durante décadas, la verdad permaneció oculta y en la actualidad son pocos los que conocen esta información. Es por eso que hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos todo acerca de la muerte de los principales líderes nazis. El Führer, Adolf Hitler. Remontémonos a la terrible batalla de Berlín en 1945, cuando los soviéticos avanzaron sin piedad sobre la capital de Alemania y destruyeron todo lo que encontraron a su paso. Hitler estaba encerrado en el búnker de la Cancillería, completamente a ciegas y desconectado del mundo exterior. A duras penas sabía qué era lo que estaba sucediendo y cuál era el estado de su ejército. Los reportes que le llegaban eran confusos y estaban llenos de información errónea. Sin embargo, a finales de abril le llegó una noticia desoladora. Benito Mussolini, quien fuera el dictador de Italia y su principal socio, había sido ejecutado. Luego de ser fusilado, su cuerpo fue colgado boca abajo para que la gente lo apedreara. Fue entonces cuando Hitler decidió que los aliados no lo humillarían de la misma manera y que prefería suicidarse antes que entregarse con vida. Veamos al historiador Jeffrey Wauro explicando los motivos del Führer. There had to be a Hitler legacy. If Hitler wasn't going to survive the war, he needed to sort of martyr himself for the Nazi cause. Antes de matarse, organizó su testamento y se casó con Eva Braun, su pareja desde hacía años, en una pequeña y lúgubre ceremonia. El 30 de abril se dirigió a su despacho personal junto a su flamante esposa, y ya nadie volvió a verlos con vida. Ambos mordieron cápsulas de cianuro, pero el dictador, temeroso de que el veneno fallara, también colocó una pistola en su sien y apretó el gatillo. Cuando los otros habitantes del búnker encontraron los cadáveres, los trasladaron fuera de la Cancillería y, siguiendo las órdenes del Führer, los rociaron con gasolina e incineraron. De esta manera, sus enemigos nunca podrían descubrir los cuerpos, por lo que jamás los mancillarían como habían hecho con Mussolini. 2 días después, el 2 de mayo de 1945, el Ejército Rojo de la Unión Soviética ingresó al refugio. Stalin había dado instrucciones precisas. Tenían que hallar los restos de Hitler, costara lo que costara, porque de lo contrario no habría pruebas de que realmente había muerto. Luego de una intensa búsqueda, encontraron 2 cadáveres calcinados, los cuales fueron trasladados a un hospital en Berlín para ser examinados. Para despejar toda duda, también rastrearon a Käthe Heusemann, la asistente del dentista de Hitler, ya que la mujer conservaba radiografías de la dentadura del Führer. Gracias a este material pudieron constatar que los cuerpos eran efectivamente los del dictador alemán y su esposa. No obstante, Stalin decidió ocultarle la verdad al resto del mundo. El objetivo del líder comunista era sembrar la paranoia entre los aliados, que no sabían si el Führer había perecido o si algún país occidental lo estaba ocultando por motivos desconocidos. Mientras tanto, por orden de Stalin, Hitler y Braun recibieron un entierro secreto en Buch, al norte de Berlín. En los años siguientes, los servicios de inteligencia soviéticos exhumaron los cuerpos y los trasladaron a otras regiones, siempre de manera confidencial. En 1970, el jefe de la agencia de espionaje soviética, Yuri Andropov, ordenó destruir los cadáveres en una pira funeraria. A continuación, las cenizas fueron arrojadas al río Videritz,
el mismo que viste al inicio del video. De esta manera los neonazis no tendrían una tumba donde rendirle culto a su líder. Este fue el final del Führer, pero veamos ahora qué sucedió con sus secuaces. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels. Esta muerte es probablemente una de las más tétricas de la historia del nazismo. Antes de hablar de ello, recordemos que Joseph Goebbels fue el ministro de propaganda del Tercer Reich, así como uno de los mayores fanáticos de Hitler. Era el encargado de controlar la vida cultural de Alemania y asegurarse de que los ideales nacionalsocialistas estuvieran presentes en cada rincón del país. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, su deber fue mantener en alto los ánimos de la población. Aunque fuera mentira, debía hacerle creer a la gente que los germanos estaban a punto de derrotar a los aliados. Sin embargo, su propaganda no podía vencer a la realidad y lo cierto era que los enemigos del fascismo estaban ganando la contienda. Hacia 1945, Goebbels fue uno de los que acompañó a Hitler al búnker de la Cancillería mientras el Tercer Reich se desmoronaba a su alrededor. Cuando el Führer se suicidó, el ministro entró en un estado de depresión profunda. Intentó negociar un alto el fuego con los soviéticos, pero ellos, conscientes de que la victoria estaba al alcance de la mano, se negaron rotundamente. Para el 1 de mayo, el líder nazi ya no tenía esperanzas de conservar la vida, por lo que decidió suicidarse para al menos morir en sus propios términos. No obstante, no se iría a la tumba en soledad, sino que se llevaría consigo a toda su familia. Con el visto bueno de su esposa, le ordenó a un médico que inyectara con morfina a sus 6 hijos pequeños. Depositó a los niños en camas y les colocó pastillas de cianuro en la boca. El matrimonio Goebbels estaba convencido de que era preferible masacrar a los jóvenes antes que permitir que cayeran en las garras de los soviéticos. Nadie se imaginaba que el ministro era capaz de algo así, sobre todo porque siempre hablaba de sus hijos con cariño. De hecho, solía compartir conversaciones sobre su familia con sus compañeros del Partido Nacional Socialista. Aquí podemos ver un registro audiovisual de Goebbels bromeando acerca de la cantidad de hijos que tenían sus camaradas nazis. Sie Landarbeiter, ja. Wie viele Kinder haben Sie? 12. Da muss ich mich ja genieren. Wie viele Kinder haben Sie? 3. Also hier, das ist das Beispiel. Luego de la matanza de los niños, los Goebbels se dirigieron al jardín de la Cancillería donde ingirieron cápsulas de veneno. Cuando la toxina comenzó a hacer efecto, un grupo de soldados les dio el tiro de gracia para que no sufrieran. Al igual que Hitler y Braun, los cuerpos de Joseph y Magda Goebbels fueron rociados en combustible e incinerados, aunque el fuego no destruyó los cadáveres por completo. Días después, cuando el Ejército Rojo ingresó al búnker, identificaron los restos del ministro gracias a que éste tenía una deformidad en el pie. Su cuerpo fue sepultado en la ciudad alemana de Magdeburgo en 1946. En abril de 1970, la KGB ordenó exhumarlo, cremarlo y esparcir sus cenizas en el río Wideritz. Dicho de otra manera, Goebbels tuvo el mismo destino que su amado líder. Pasemos ahora a una de las muertes más misteriosas de la historia del nazismo. El secretario del Führer, Martin Bormann. Durante años, los especialistas debatieron la verdad de lo que sucedió y solo recientemente llegaron a una conclusión. Durante la dictadura nazi, Martin Bormann fue el secretario privado de Hitler y uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich. Era la voz y la sombra del Führer, y su influencia era tan grande que nadie podía visitar al líder nazi sin antes obtener su permiso. En 1945 fue uno de los que acompañó a Hitler al búnker de la Cancillería. Sin embargo, a diferencia de Goebbels, Bormann se negó a suicidarse y prefirió apostarlo todo a un arriesgado plan de huida. En la noche del 1 de mayo huyó del refugio junto a otros 3 jerarcas nazis.
Entre ellos estaba Arthur Axmann, un dirigente de la juventud hitleriana, quien luego daría el testimonio más preciso de los sucesos de esa noche frenética. El grupo avanzó oculto entre las sombras, esquivando a las patrullas soviéticas, hasta que Axmann decidió separarse de los demás. Al cabo de un rato se topó con soldados del Ejército Rojo, por lo que volvió sobre sus pasos. Al regresar se encontró con 2 cadáveres tendidos en el suelo. La situación era urgente, así que no se detuvo a revisarlos, pero su primera impresión era que se trataba de Bormann y uno de sus acompañantes. La noche era muy oscura y no había forma de saber qué fue lo que los mató. Axmann siguió su camino, aunque luego fue capturado por los aliados. Cuando lo obligaron a testificar, dijo que creía haber visto el cuerpo del secretario de Hitler. Sin embargo, cuando los soviéticos buscaron el cadáver, no lo encontraron. Era como si sus restos se hubieran desvanecido en el aire, por lo que los aliados estaban convencidos de que el testimonio de Axmann era una mentira y que el jerarca nazi no había muerto, sino que había escapado y ahora estaba viviendo en el anonimato. Durante 27 años afloraron todo tipo de teorías acerca del paradero de Bormann, aunque ninguna de ellas fue confirmada. La incógnita se resolvió recién en 1972, cuando un equipo de construcción estaba realizando una excavación en la estación Liesta en Berlín Oeste. Justo en el lugar donde Axmann había afirmado que vio los cuerpos, encontraron los restos de 2 cadáveres. Los estudios forenses revelaron que se habían suicidado ingiriendo cianuro y que la forma de uno de los cráneos coincidía con el de Bormann. El secretario, al ver que estaba rodeado por el Ejército Rojo, había tomado la decisión de quitarse la vida. Como nadie lo reconoció, fue abandonado a la intemperie y enterrado sin ningún tipo de ceremonia. Luego de que se descubriera el cuerpo en 1972, permaneció bajo custodia del gobierno alemán durante más de 20 años, hasta que en 1999 el cadáver de Bormann fue cremado y sus cenizas arrojadas al mar Báltico. El carnicero de Praga, Reinhard Heydrich. Una de las muertes más espectaculares y cinematográficas del nazismo fue la de Reinhard Heydrich, uno de los principales responsables del Holocausto, así como el gobernador del Protectorado de Bohemia y Moravia, que abarca territorios de la actual República Checa. Este hombre era una persona despiadada y metódica, capaz de todo con tal de lograr sus objetivos. Hitler lo consideraba como uno de sus mejores soldados y lo había apodado como el hombre del corazón de hierro, en referencia a su bravura. Sin embargo, también era conocido como el carnicero de Praga, debido a que fusiló a 550 sospechosos de pertenecer a la resistencia antinazi de esa ciudad. En 1942 el ejército británico decidió entrar en acción y eliminar a Heydrich. Para ello empleó a 2 soldados checos, Józef Gabčík y Jan Kubiš, quienes estaban dispuestos a sacrificarse con tal de asesinar al gobernador de Bohemia y Moravia. En la calurosa mañana del 27 de mayo de 1942, el operativo Antropoide se puso en marcha. El carnicero era extremadamente testarudo y tenía una rutina matutina inalterable que consistía en recorrer la ciudad de Praga en su auto siguiendo el mismo trayecto. En cierto momento, cuando el coche disminuyó la velocidad para tomar una curva, Gabčík, quien lo había estado siguiendo, intentó abatirlo con su ametralladora, pero el arma se trabó y no disparó. Fue entonces cuando Kubiš arrojó una granada que aterrizó junto a las ruedas traseras del auto. El vehículo voló por los aires, pero Heydrich no murió. Salió del auto sosteniendo una pistola, malherido y tambaleándose. Los asesinos escaparon y el jerarca nazi se desplomó en el suelo, inconsciente, por lo que debieron hospitalizarlo. Las heridas eran sumamente graves. La metralla de la granada y trozos del asiento del coche se le habían incrustado en el diafragma, el vaso y los pulmones. La infección se adueñó de su cuerpo y luego de unos días de un dolor indescriptible, falleció. Cuando Hitler se enteró de la trágica noticia, ordenó que el cadáver fuera trasladado a Berlín, donde lo enterraron en la Cancillería del Reich con todos los honores de un héroe nacional. Miles de personas asistieron al funeral, el cual estuvo ambientado con música de Richard Wagner.
Veamos algunas imágenes de este importante evento donde aparece Hitler dejando flores en el féretro. La historia no terminó aquí, sino que el Führer montó una brutal cacería con el objetivo de vengar a su hombre del corazón de hierro. En la masacre que siguió por aquellas órdenes, unas 13.000 personas fueron arrestadas y cerca de 5.000 fueron ejecutadas. Solamente así Hitler calmó su sed de sangre y consideró que Heydrich había obtenido justicia. El sucesor de Hitler, Hermann Göring. Ahora veremos qué sucedió con Hermann Göring, uno de los miembros más importantes del Partido Nacional Socialista. Era temido y respetado por igual, ya que en la Primera Guerra Mundial demostró ser uno de los mejores pilotos de avión de Alemania. El Führer lo consideraba como uno de sus hombres más leales, al punto tal que en 1939 lo designó como su sucesor en caso de que le pasara algo. En la Segunda Guerra, Göring ocupó el cargo de comandante en jefe de la Luftwaffe, es decir, la Fuerza Aérea del Tercer Reich. Justo cuando parecía que estaba en la cresta de la ola, cayó en desgracia. La razón es sencilla: sus habilidades como estratega militar eran sumamente pobres. Por su culpa, Alemania perdió importantes contiendas, de manera que Hitler decidió apartarlo del mando. Cuando el conflicto bélico estaba llegando a su fin, se entregó al ejército de los Estados Unidos. Inmediatamente, el excomandante de la Luftwaffe fue puesto en custodia. En 1945, cuando se celebraron los juicios de Nuremberg, fue acusado de crímenes de guerra, robo, esclavización de civiles, tortura y asesinato de opositores políticos. Como era previsible, Göring dijo que no era responsable de ninguno de estos delitos y que tampoco tenía conocimiento acerca de los campos de concentración. Por supuesto, los jueces no creyeron sus excusas y lo condenaron a morir en la horca. Veamos el momento en que el tribunal le comunicó su decisión. Hermann Wilhelm Göring, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Fue entonces cuando se produjo uno de los sucesos más controvertidos de aquellos tiempos. El jerarca estaba encerrado en una celda donde era vigilado día y noche por guardias y donde era examinado constantemente por el equipo médico de la prisión. Sin embargo, consiguió que alguien le entregara una pastilla de cianuro. Sin que nadie se diera cuenta, escribió 3 cartas de despedida y a continuación se quitó la vida ingiriendo el veneno. Su cuerpo fue exhibido para que otros testigos confirmaran que efectivamente se trataba de él. Luego el cadáver fue cremado y sus cenizas arrojadas a un río. En la actualidad se sospecha que el responsable de entregarle el cianuro a Göring fue uno de los guardias, un norteamericano llamado Jack Willis. Ambos se habrían hecho amigos durante su estadía en prisión y el estadounidense habría accedido a darle el veneno a cambio de una pluma de oro macizo. Sin embargo, Willis falleció en 1954 y esta teoría nunca pudo ser confirmada. El líder de las SS, Heinrich Himmler. Veamos ahora qué sucedió con Heinrich Himmler, quien no solo fue el mandamás de la Schutzstaffel, también conocida por las siglas SS, la organización paramilitar de élite del nazismo, sino también el principal impulsor del Holocausto. Era parte del círculo íntimo de Hitler, quien consideraba que la única persona más leal y devota que Himmler era el ministro de propaganda Joseph Goebbels. Sin embargo, las cosas cambiaron abruptamente el 28 de abril de 1945, cuando el Führer estaba encerrado en su búnker rodeado por sus enemigos. Aquella jornada recibió la noticia de que el líder de las SS estaba negociando la paz con los aliados por su propia cuenta. Para Hitler, que estaba desbordado por la situación, esto fue un golpe devastador. En su testamento decretó que Himmler era un traidor y que desde ese momento quedaba expulsado del Partido Nacional Socialista. Repudiado por sus camaradas nazis y perseguido por los aliados,
El jefe de la Gestaffel intentó huir de todos y comenzar una nueva vida bajo una identidad falsa. Junto con un pequeño grupo emprendió un viaje sin ningún destino en particular. Lo cierto es que no tenía a dónde ir y lo único que podía hacer era caminar hasta encontrar un sitio más o menos tranquilo donde sentar cabeza. En los lugares a los que iba se presentaba como Heinrich Hitzinger, sargento del ejército alemán. El 21 de mayo de 1945 fue detenido en un punto de control por militares aliados que sospecharon de él. Fue enviado a un centro de interrogatorio a cargo de los británicos, donde lo sometieron a sesiones de preguntas exhaustivas con el fin de descubrir su verdadera identidad. Finalmente, viendo que no tenía escapatoria y que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, el jerarca nazi admitió quién era. A continuación, el líder de las SS fue enviado a un cuartel militar para ser examinado por un médico. Cuando el doctor intentó revisar el interior de su boca, Himmler se negó a abrirla y giró la cabeza hacia un costado. Aunque intentaron detenerlo, ya era demasiado tarde. Había mordido una cápsula de cianuro. Cayó al suelo y se desgarró de dolor por el veneno. 15 minutos más tarde, estaba muerto. Su cadáver fue enterrado en una tumba sin nombre en la ciudad alemana de Luneburgo. Al día de la fecha, se desconoce cuál es su ubicación exacta. Como puedes ver, estos grandes líderes del nazismo murieron en circunstancias terribles. Aunque hubiera sido preferible que fueran juzgados de acuerdo a la ley y que recibieran una condena acorde, lo cierto es que obtuvieron su merecido. A medida que ellos desaparecieron, también lo hizo el Tercer Reich, que ha pasado a la historia como una de las mayores desgracias de la humanidad. Llegamos al final del video. Déjanos tu comentario en la bandeja de aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.